Seguimos aquí en Hablando con Elías. Estamos en familia ya. Tenemos el doctor cirujano plástico, microcirujano, Franklin de Jesús, que también es precandidato a diputado por la circunscripción 1, creo que del Distrito Nacional. Del Distrito Nacional. Y entonces, junto a eso, y aparte de que es una gran mente, vamos a hablar lo que es el sistema de educación de República Dominicana, que casi siempre que nosotros nos juntamos, siempre hablamos de eso, porque es que es la realidad. Si no tenemos educación en República Dominicana, las cosas se van a hacer diferentes. Entonces, cuénteme, Frankie, ¿cómo se siente? Y hábleme de usted. Sí, no, es decir, gracias por la invitación. Como siempre, me siento sumamente honrado de compartir este momento tan agradable con ustedes. Gracias a todo ese amado público que nos escucha y esperamos que sea de provecho para todos de verdad el diálogo. Franklin, una pregunta. ¿Usted considera que la República Dominicana es justa? ¿Y a nivel de educación o justa en cualquier otro tipo de plano? Es una pregunta un poco cuestionante. Ahora, el hecho de hablar de justicia, hay que hablar de igualdad de oportunidades. No creo que haya igualdad de oportunidades en nuestro país. Es decir, el punto de vista analógico, según lo decía Platón, que para tú entender muchas veces la estructura social, económica, política de un país, necesariamente tiene que hacerlo de manera analógica. Un país muy grande, por ejemplo, como Brasil, a pesar de su potencial, un país productor en diversas áreas de productos básicos, por ejemplo, tiene una población aproximada de 209.3 millones de habitantes, con un área de 8.500.000 kilómetros cuadrados. Ahora, ¿qué hace este país quizás no verse ese poder de desarrollo? Exactamente esto que hablamos, es decir, la desigualdad de oportunidades. Sin embargo, un país muy pequeño como, vamos a suponer, Luxemburgo, que está entre Alemania, Francia y Bélgica, tiene una población de 590.661 habitantes, de los cuales, por ejemplo, es decir, tienen una empleomanía, por ejemplo, activa, que paga impuestos de 415.018 empleos. Quiere decir, pero son empleos formales que aportan valor, aportan desarrollo a su economía. Por lo tanto, son el país más rico en base a ingreso per cápita, y viendo el ingreso per cápita como un símbolo o como un indicador de bienestar de la persona. Es que yo le voy a decir algo, doctor. Como está el capitalismo, en realidad, ya no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero, es muy difícil que todas las personas tengan la misma igualdad, porque usted siempre va a tener una gente que va a tirar por un lado, otra gente que va a tirar por el otro. O sea, ¿es posible que todos nosotros podamos tener la misma igualdad? Por lo menos yo creo que se puede intentar, y yo siento que es mejor fracasar haciendo el intento que dejar de triunfar por temor al fracaso. O es lo mismo, también a veces tenemos que dejar de salir de nuestra zona de confort, tratando de no perder la esperanza de que haya un mañana mejor para nuestra gente. Es decir, es difícil, pero no imposible. Si no logramos esto, es muy difícil. Es decir, una cosa es la desigualdad social. Tú ves, por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, la equidad social, es decir, el acceso a salud, el acceso a educación, realmente no hay igualdad. Y en cuanto, por ejemplo, a la igualdad económica, apenas un 4% de la población tiene todas sus necesidades cubiertas. Exacto. Es decir, una zona de satisfacción de que no le sobra nada. No le falta nada. Hay un 11% que sí se suple las necesidades, pero en base a préstamos. Sí, van a los resorts, por ejemplo, tienen un automóvil, tienen un apartamento, pero deben parte de lo que tienen, claro. De lo que tienen, y realmente hay un 84% que no tiene todas sus necesidades básicas cubiertas, incluyendo la parte intelectual. Hoy vemos que el índice por debajo de la pobreza está de un 16%, ha subido un 28%. Son datos alarmantes, y da pena que tú tengas una sociedad donde un 28% de la sociedad vive con menos de 1.700 pesos mensuales. Eso es la realidad. Y yo le voy a decir algo, por ejemplo, te hablo de movilización y de la accesibilidad. Mucha gente va a decir como, bueno, nosotros tenemos universidad del Estado que da la educación gratis, pero yo le doy clase a, bueno, usted sabe, usted ha ido participando. Entonces, mucho de la UAS, por ejemplo, que es la universidad pública del Estado, me entero yo que ella solamente para tomar un día de clase tiene que gastar 180 pesos de pasaje. O sea, ella se mueve de donde vive, casi por Boca Chica, lejos, y entonces se desplaza allá. Y son gente que tienen decisión de estudiar, pero ¿esos son cuántos? Estamos hablando de 6,000 y pico de pesos quizá al mes
para esa gente poder estudiar, o sea que ni siquiera así es tan fácil la accesibilidad. Claro, es decir, la accesibilidad del transporte es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, lo que marca, por ejemplo, desarrollo, lo que marca desarrollo es una economía de mercado, no es el nivel universitario. Es decir, si tenemos dentro de las universidades, según la Oficina Nacional de Estadística, 580.981 estudiantes dentro de las universidades y tenemos 1.6 millones de profesionales formados, es decir, y que apenas un 20% de los que egresan de las universidades tenga trabajo y que apenas un 2% tengan trabajo dentro de su misma área de trabajo, es muy difícil. Es decir, entran dentro de un subempleo, terminan haciendo cualquier cosa y menos la profesión para la cual dedicaron tanto esfuerzo. Sí, ahora bien, yo le voy a decir algo. En República Dominicana, la realidad, nosotros tenemos mucha gente formada, en el sentido de que cualquiera que quiera estudiar puede estudiar, y la verdad, saberlo en qué es. Sí, claro, lo que hay que saber, por ejemplo, cuando hablamos del conocimiento como un instrumento de poder saber en qué. Es decir, a pesar de la inversión, no hemos podido llegar a los resultados adecuados y es lo que está manifestando una gran parte de la población. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, a nivel tienen que ser líderes, tienen que entender fisiológicamente cómo aprende un niño, cómo se da el aprendizaje. El aprendizaje, tú no sabes exactamente qué vas a hacer, tú vas a intentar matar un mosquito con un cañón. Entonces, fisiológicamente, desde que tú capta un conocimiento nuevo, puede ser a través de la vista, el oído, el tacto, donde se hace a través de la vista, tú tienes que conocer exactamente que desde los conos y bastones de la retina, pasando por el nervio óptico, el quiasma óptico, la cintilla óptica, el tubérculo geniculado lateral del tálamo, las radiaciones ópticas de Gratiolé, la cinsura calcarina y todas las fibras de asociación a través del sistema límbico, la língula, la amígdala, tú tienes que sabértelo. Y ahí es que te va a llegar entonces lo que es la convicción y la certeza de lo que estás haciendo, que es real, que es correcto. Entonces hay algo también importante. Si el cerebro termina su desarrollo a nivel es decir, la mayor parte del desarrollo del 0 a 5 años y no tenemos muy buenos profesores a nivel en educación inicial, tú ves que los niños terminan teniendo déficit de atención, no son muy buenos en lectura. ¿Pero por qué? Porque hemos perdido ese tiempo. Entonces, ante todo, lo que es educación y salud, hay que elegir líderes, no solamente dirigentes políticos, sino líderes que sean capaces de entender y de saber en qué van a invertir cada centavo que se va a administrar, por ejemplo, que se va a invertir. Yo le voy a decir algo, doctor. A veces yo me pongo con el sobrinito mío a ayudarle a hacer la tarea y yo me doy cuenta que es casi el mismo libro de cuando yo lo estudiaba, o sea que no hay una variedad y como que no se actualiza República Dominicana. Entonces es como yo digo, ¿cómo un toro llega a buey si tú le estás enseñando lo mismo, mientras que el mundo va cambiando? Claro, es decir, los tiempos han cambiado, la realidad social hoy en día es diferente. Es necesaria una nueva visión, es necesaria una nueva forma de hacer política, es necesario, por ejemplo, hacer las cosas en base a la confianza, al respeto, al diálogo por el otro. Entonces hoy en día hay que cuestionar lo que está. Si tenemos un excedente de profesionales, tenemos que cuestionarnos. Es decir, apenas vamos a formar, si apenas un 20% consiguen trabajo, vamos a formar solo un 20%. Pero vamos a elegir lo mejor de lo mejor, porque ¿qué es lo más importante? Es la sociedad. Entonces, cualquier área determinada, por ejemplo, tiene que ofrecer garantía a la sociedad de que lo que se está haciendo es correcto. En octubre del 2012 fui invitado a la Universidad de Rutgers, donde discutimos el tema del ejercicio de la medicina en República Dominicana versus el ejercicio de la medicina en Estados Unidos. Es decir, realmente algunas cosas se han hecho con relación a la creación del colegio médico, es decir, la ley 68-3, es decir, la ley general de salud también. Pero ¿qué ocurre? Seguimos quedándonos atrás porque aquí nuestros profesionales no son seleccionados. Exacto. Entonces tenemos que hablar de mejorar las condiciones, pero también es decir, de dignificar al profesional, pero también tenemos que mejorar el perfil de nuestros médicos, de nuestros abogados, de nuestros militares, de todo en pos de no perder las esperanzas de construir un mañana mejor para nuestra gente. Mire, y usted dijo algo clave, que a veces nosotros en algunos programas lo hemos mencionado, que por ejemplo, si hay solamente capacidad para un 20% de quizás de los mismos médicos, oye, no te crees un 65%, porque tú lo vas a tener entonces vagando donde está. ¿Cómo usted cree que va la educación en República Dominicana? Yo creo que en base a los indicadores internacionales las cosas no van mejor. Estamos en los últimos lugares en varios renglones.
es así. Ahora, por ejemplo, si tú tienes un país sin planificación a futuro, es muy difícil. Por Claro, ejemplo, te lo dijo todo tú ahí. puedes crear, por ejemplo, la ciudad de Alejandría, que fue construida, por ejemplo, edificada en el año 331, antes de la época cristiana. Es decir, de ahí, por ejemplo, salieron grandes como Filón de Bizancio, Herón de Alejandría, el mismo por ejemplo, Arquímedes. Es decir, los principios de lo que es la hidráulica, la neumática, la mecánica. Es decir, es una ciudad planificada, entonces no podemos seguir de esa manera. Usted menciona eso, y perdón, porque yo sigo esa cultura, me encanta. O sea, cómo en ese tiempo, hace 300 años antes de Cristo, ellos pensaron que la población iba a crecer, hicieron su subterráneo, hicieron su desagüe y su cosa. Y nosotros construimos República Dominicana y aquí no hay nada de eso, o sea, ni siquiera se pensó. Sí. Por ejemplo, tú te pones a ver, por ejemplo, Tesibio es el padre de la neumática, pero entonces si se dan las condiciones, las cosas se dan. Ahora bien, ¿qué tenemos? Por ejemplo, yo creo que tenemos que hacer una diferenciación con relación a la educación, es decir, pero una diferenciación a nivel de intermedio. Sí, por ejemplo, en Francia existe lo que es el liceo general y lo que es el liceo profesional, por ejemplo. Entonces, tú puedes formar un técnico que entre dentro de una economía de mercado y que te produzca riqueza. Puede ser un buen diseñador, puede ser un buen un cocinero puede ser una persona que trabaja en hotelería, en mecánica, y muchas grandes escuelas en Europa son escuelas, no son universidades, y realmente marcan desarrollo. Entonces tenemos que cambiar el sistema educativo pensando en hacer alguna diferenciación hacia dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a llevar el joven formado, de tal manera que cuando termine el bachillerato tenga la capacidad de incorporarse al trabajo. Entonces, otra cosa que hay que ver es, por ejemplo, es la responsabilidad social, social de las empresas. Hay personas que hablan, por ejemplo, de ley del primer empleo, pero tú hablas de ley del primer empleo sin tener, por ni siquiera hay lugar donde poner el empleo. No, o sea, así. donde darlo. Si apenas, por ejemplo, de cada 10 empleos, 6 son informales, y, por ejemplo, un 66% de la economía es informal, ¿qué ocurre? No te genera tantos recursos. Tenemos que buscar la manera de capacitar a las personas, los que sean posible, y formar los niños en áreas específicas. No seguir llevando personas a la universidad que en el fondo van a hacer el mismo negocio informal. Entonces tenemos que discutir con los rectores. Formar profesionales, pero ¿en qué áreas? En áreas específicas, en áreas, por ejemplo, de la innovación, del turismo, de la tecnología, pero no seguir formando tanto profesionales en áreas que ya realmente no necesitamos. Que están sobresaturadas. ¿Usted cree que entonces la tecnología va de la mano junto con el aprendizaje? Yo creo que tienes que tener cuidado. Ante todo, tienes que saber, por ejemplo, la tecnología te ayuda a producir más en mucho menos tiempo. Eso es verdad. Pero tienes que saber cuánto tiempo de exposición tú pones a ese niño a la computadora, porque en el fondo lo que vas a producir no es atención, concentración, memorización y aprendizaje. Lo que vas a producir es fascinación a través de un ciclo que tú conoces de un neurotransmisor que es la dopamina, y no va a producir realmente aprendizaje, pero ante todo el conocimiento antemano para que el tiempo, cuál es el contenido a buscar y todo. Es decir, tiene que haber ideas. Nosotros, por ejemplo, estamos viviendo en una era donde los padres no cuidan a los niños, solamente le dan el celular y ya. Claro, por ejemplo, nosotros en el sistema hospitalario de Ginebra, por ejemplo, se llaman así hospitales universitarios de Ginebra. Lo importante no era la edificación. La edificación es importante, pero más importante es el nivel de diálogo, el nivel de cuestionamiento de los diferentes servicios. Entonces siempre teníamos, por ejemplo, en las tardes, en el caso, por ejemplo, nosotros como cirujanos, en ese sentido estábamos haciendo cirugía digestiva y cirugía de trasplantes, teníamos que tener coloquios 2 días por semana, por ejemplo, con servicios de oncología, otros coloquios con servicios de gastro. Es decir, así mismo, por ejemplo, como tú quieres que el sistema funcione, que es un sistema, por ejemplo, social en el caso de Europa, comparándolo con el Estados Unidos, es un sistema tan funcional y tan eficiente y con mucho menos gasto. ¿Por qué? Porque la medicina es sociabilizada y existe lo que se llama el seguro de enfermedad, que es obligatorio para todo. Entonces hay equidad. Hay equidad en cuanto al sistema de salud y hay equidad en cuanto al sistema de educación. En este sentido, hay
quizás no hay igualdad de oportunidades, pero ya es cerca de llegando a igualdad de oportunidades. Entonces, la capacidad de logro de la persona es posible, al contrario de lo que vemos acá, que es una mutilación de la capacidad de logro de las personas, porque apenas un 4% tiene todas las posibilidades. Entonces, ¿qué ocurre? No hay país que avance cuando su mayor parte de su población no tiene todas sus necesidades cubiertas. Lo que nosotros llamamos el principio de autonomía. Mira, si no hay autonomía es muy difícil. Y hablamos, por ejemplo, de crecimiento, pero cada día que pasa vemos que el número de personas aislados de ese crecimiento cada día es mucho mayor. Es decir, y usted dijo algo clave, o sea, por lo menos yo he vivido, y más uno que está ligado a los movimientos estudiantiles, uno ve ya cuando son muchachitos brillantes, que tienen un futuro inmenso por delante, pero por eso mismo que te dije, quizás por no tener el sustento, por no poder, se pierde esa mente, porque no pueden seguir. Entonces, tú vas a tener un muchacho que tiene la posibilidad tiene la mente, tiene el interés, y entonces que no puede hacerlo por falta de recursos. Esos muchachos que se vaya a frustrar. Claro, no. Si está en la casa, está tranquilo. Interesante, bastante interesante esa idea que tú dices. Por ejemplo, tú sabes que la pobreza se hereda, y la pobreza se hereda porque tú heredas el trasfondo social, claro, y hereda también la diferencia de oportunidades. Ese muchacho, a pesar de tener todas las condiciones, no va a poder seguirá siendo pobre. Entonces, el sistema asistencial que tenemos que darnos cuenta, ese sistema asistencialista, lo único que hace que destruye las capacidades de logro de las personas. Es decir, tú no avanzas porque tú no haces ningún tipo de esfuerzo, porque tú lo tienes. ¿Y qué pasa? Cuando tú recibes un sueldo o recibes sin aportar nada a cambio, ¿qué es lo que ocurre? El Estado te está retirando tu autoestima, tu honor, tu reputación. Estás recibiendo algo por lo cual tú no has trabajado y por lo tanto tú no agregas valor, no ayudas en nada al crecimiento y al desarrollo de ese país. Usted sabe que nosotros en un programa que estábamos hablando más o menos de algo parecido, nosotros le regalamos una idea al Ministerio de Educación y al Ministerio de Educación Superior, que es algo que, por ejemplo, nosotros damos la idea aquí, no nos importa de que si no la roben, sino que algo para contribuir en el país. Nosotros decíamos que por lo menos todas las redes, todas las escuelas y de todas las universidades deberían estar enlazadas con el Ministerio de Educación o Educación Superior. O sea, un muchachito viene y saca nota por encima de 90, que se ponga en rojo y eso le manda una alerta a esos ministerios correspondientes para que entonces no se le tranche el camino a ese muchacho porque es un posible candidato por si hay que hacer cualquier tipo de cosa ya para fuera del país y eso, o sea, para que lo recojan y no lo desahucien. Todo eso existe, pero que tienes que tener el liderazgo. Porque el liderazgo es lo que te da el respeto. El liderazgo, ¿qué es lo que ocurre cuando tú como residente, por ejemplo en medicina, y te aparece a las 10:30 de la mañana? ¿Qué pasa? A las 8:30 ya el superior pasó por ti, pasó tu visita y la enfermera te dice, doctor, ya usted no es necesario. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Así es que funciona. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, en una situación yo le voy a decir difícil, algo, doctor. A veces, cuando uno está en una situación difícil, porque todos hemos estado en una situación difícil, no somos muchos que lo cogemos suave, pero hay otros que hasta se deprimen. Y muchas veces que es un error de esa persona, pero se siente hasta inferior, porque yo le voy a decir algo. Es como cuando, no sé si usted tenía la oportunidad, algo jocoso, pero cuando yo no tengo dinero, yo me siento aburrido en mi casa, que nadie me hable. Claro. Pero que entonces quizá esa gente que no tiene esa situación van ahí entonces como perfil bajo y tú lo ves como deprimido. Y no, eso. Claro, decía Gandhi que la pobreza es la peor forma de esclavitud y de violencia, porque el pobre prácticamente padece de todo y no se da cuenta que el propio sistema lo está llevando así. Entonces no podemos seguir con un 28% de pobreza extrema. No podemos, de verdad. Es decir, tenemos que buscar la manera de capacitar a esas personas de tal manera que sean capaces de aportar, de generar riqueza, porque si no hay producción de riqueza, no hay cómo dividirla. Es decir, hay, por ejemplo, en cuanto a los pilares de la Estrategia Nacional de Desarrollo, uno es la salud, la educación, la generación de riqueza, medio ambiente. Es decir, tenemos que ayudar. Déjame decirle algo y perdón que le interrumpa. Yo pienso que República Dominicana está trabajando eso mal. Porque, por ejemplo, hay ministerios que deberían estar enlazados de por sí, que es el Ministerio de Educación, el de Salud y el Ministerio, por ejemplo, de la Juventud. Todo eso tiene que ir enlazado en un conglomerado para entonces sacar la misma propuesta. Pero aquí es como que todo el mundo jala por su lado y nadie da idea. Entonces, así no se puede. Se supone que tiene que ser una unión de todos. Tiene que haber algún tipo de integración entre todos.
tiene que ver aquel espíritu de consenso, de diálogo, de argumentación. Tiene que haberlo, es decir, de tal manera en pos de sacar... Le voy a hacer una pregunta difícil, pero se la voy a hacer a usted porque yo sé que usted es un gallito de pelea, que usted responde. Aquí a sinceridad. Si usted fuera ministro de, por ejemplo, de educación, no estamos diciendo que el doctor quiera aspirar a ministro ni nada, sino dando ideas. Si usted fuera, por ejemplo, ministro de educación, ¿qué usted hiciera? O sea, ¿qué usted trataría de cambiar? Bueno, hay que cuestionar el contenido, el contenido del material que le está dando a los niños, a los jóvenes, no es el más adecuado, no está acorde con el momento actual que vivimos. Hay que capacitar, por ejemplo, tener docentes de alto nivel de calificación. Tienes que tener un sistema diferenciado en el cual tú vas eligiendo. Yo déjame decirle algo, perdone, que usted dijo algo clave. Lamentablemente, es lo que usted ha dicho el programa entero, que uno tiene que ser equitativo a la forma de igualdad. Entonces, hay algunos profesores que están entrando, lamentablemente, por cuña política, que no debería de ser así. O sea, al tú hacer eso y poner una persona que no está capacitada a dar clase, eso es un problema que tú le estás creando a la sociedad a lo largo. Los estudiantes vienen y dicen, cónchale, me gusta cómo da la clase porque uno va con la vocación. Entonces, si tú pones un profesor que no te va con esa vocación, eso le puede traer un daño a esa generación que va subiendo y que cruzan por esa área. Entonces, ¿qué usted piensa de esos profesores que dan la clase para ganarse su dinero y no por vocación? Sí, no creo que eso sea solamente con los profesores. Hay que tener una nueva visión. Hay que darle prioridad a la meritocracia. Es decir, si tú vas a avanzar, por ejemplo, hay muchas cosas. Una es el hecho de tener consciente de que no nos vamos a quedar eternamente en este mundo y por lo menos llevarnos la esperanza de que algo hicimos por las futuras generaciones. Hay que crear un sistema de igualdad de oportunidades. El sistema actual rentista, clientelar, patrimonial, lo único que genera es violencia, corrupción, impunidad y miseria. Franklin, estamos en la última etapa. ¿Qué usted le dice a República Dominicana en cuanto a educación, de cómo el sistema? No, yo creo que si veo en base a los indicadores que tenemos, realmente no son tan favorables. Pero podemos hacer mucho. Creo que mucho se ha hecho. Y el dominicano tiene la voluntad para eso, de verdad. Sí, siempre. sí. Todo cuanto se ha hecho es bastante, pero lo que falta por hacer es mucho más. Yo creo que el activo más importante siempre, el activo más importante es el capital humano. El capital humano. Entonces hay que buscar la manera de tener buenos profesores, pero eso en la medida tú también tienes que hablar de dignificación de la calidad de vida de esa persona. Es decir, lo que hace que un sistema escolar o un sistema de salud funcione es el nivel de sus profesionales y saber exactamente en qué momento invertirlo, cómo. Tú puedes, por ejemplo, decir, vamos a convertir todas las escuelas en politécnicos, pero si no tienes las condiciones, si no tienes los profesionales, si no tienes la infraestructura, si no tienes los talleres, si no tienes el plan de trabajo, una tanda extendida en nada, simplemente para que vayan a alimentarse. No es así. Es decir, ante todo el buen senso, yo soy de los que no pierde la esperanza de que juntos podamos construir un futuro mejor. Un futuro mejor para nuestro país. Vamos a cambiar por el bien común de todos, incluyendo aquellos que, por ejemplo, están en una zona de confort. Hay que buscar la manera porque los demás o la gran mayoría tengan oportunidades. Y yo le voy a decir algo que lo mencioné ahorita, o sea, el dominicano en realidad, en cosas de estudio, él tiene la vocación, ella como una costumbre de estudio en la realidad, o sea, que al dominicano le gusta estudiar, porque cualquier cosa, no, vete para la escuela. Hay algunos en otros países que desde pequeños dicen, no, yo no voy a estudiar, me voy a dedicar a eso. Que si nosotros le diéramos el confort, como usted dice, si le diéramos la comodidad y le diéramos la trayectoria, la visión, esto fuera un país increíble en la realidad. Claro. Es decir, realmente hay muchos países que realmente no tienen tanta riqueza, pero lo que determina que un país sea grande no es el hecho de que tengas mucho petróleo, de que tengas mucho oro, de que tenga una producción agrícola importante. Lo más importante es el nivel de respeto que esa persona tiene por los demás, el nivel de confianza, su nivel de educación. Es decir, nadie crece solo. Tenemos que dar oportunidad a los demás de que sencillamente se desarrollen. Franklin, el tema estuvo súper chévere, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo ya en el programa de Aquí Hablando con Elías. Para nosotros fue un placer tenerlo. Y nos vamos a seguir viendo de nuevo porque yo soy parte de la familia de nosotros. Entonces, nada, mi gente, hasta que ha llegado el programa de hoy en Hablando con Elías, hoy lunes.